Μνημοσύνηκα λέγω ηλεκτρονανά σαν ήμουσα τέχνος ιεράς όσοι φωνούσε εκτός εούσα. Hairete pantes macetai temeron macesómeza ten metogen. Hoy vamos a aprender el participio. El participio es uno de los aspectos más importantes de la lengua griega, por lo tanto vamos a aprenderlo y presten mucha atención a este video, ¿sí? El participio, en primer lugar, tienen que saber esto, que es un adjetivo verbal. ¿Qué significa esto? Significa que posee una doble naturaleza. Es una de las formas nominales del verbo, ¿sí? Recuerden que los modos personales del verbo eran el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo. En cambio, los modos no personales, es decir, aquellos que no se conjugan, son dos, el infinitivo y el participio. El participio en particular es un adjetivo verbal, al contrario que el infinitivo, que era un sustantivo verbal. El participio es un adjetivo verbal. El participio tiene una doble naturaleza. Funciona en primer lugar como un adjetivo porque concuerda con un nombre en caso, género y número. Pero por otro lado, funciona, digamos así, tiene una naturaleza verbal. ¿Y qué significa esto de la naturaleza verbal? Significa que puede tener los acompañantes propios del verbo, a saber, objetos, ¿sí?, circunstanciales y predicativos. He aquí entonces la doble naturaleza del participio. Para tener más clara la noción de participio y cuántos y cuáles son, porque la naturaleza verbal del participio hace que se comporte en ese sentido como un verbo, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta cuántos y cuáles son los temas temporales. Nosotros conocemos la noción de tema porque la vimos para la declinación, pero también hay que tener en cuenta que la noción de tema aparece en la conjugación verbal. Y aquí entonces utilizamos, para diferenciarlo del tema de la declinación, hablamos de temas temporales. Cada verbo griego está compuesto de 6 temas temporales o 6 raíces listas para la conjugación. ¿De acuerdo? En primer lugar está el tema temporal de presente, ¿sí?, que como ustedes sabrán sirve para formar el presente y el imperfecto. Después está el tema temporal de futuro, el tema temporal de aoristo, el tema temporal de perfecto activo, el tema temporal de perfecto medio y el tema temporal de pasiva. Vamos a ver en este caso que entonces cada participio se va a corresponder con uno de esos temas. Por eso no existe, por ejemplo, el participio de imperfecto. Antes bien existe el participio de presente. ¿De acuerdo? Entonces va a haber estos participios: participio de presente, participio de futuro, participio de aoristo, ¿sí?, y participio de perfecto. Los participios de presente y de perfecto tienen voz activa y medio pasiva, mientras que los participios de futuro y de aoristo van a tener activa, media y pasiva, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver el participio de presente, que tiene dos voces, o sea, una voz activa y una voz medio pasiva. Respecto de la morfología del participio de presente, tenemos que decir que, como es un adjetivo, no se va a conjugar el participio. Recuerden que además es una forma nominal o un modo no personal, por lo tanto no se va a conjugar. En los participios se declina, ¿sí? ¿Cómo se declina el participio de presente? En su voz activa sigue la de tercera declinación para los géneros masculino y neutro, y la primera para los femeninos. Los masculinos y neutros siguen tercera declinación en nasal dental, en la voz activa. Mientras que el femenino sigue primera declinación en alfa impura.
En cambio, la voz medio pasiva sigue segunda declinación en masculino y neutro y primera en eta en género femenino. En el apunte ustedes tienen consignada la morfología, cómo se declina en todos los casos. Yo simplemente aquí lo que voy a hacer es enunciarlos, es decir, marcar el nominativo singular y el genitivo singular de cada participio. Entonces, la voz activa masculina, nominativo singular será, por ejemplo, en el caso del verbo lío, va a ser lion, con omega. La forma femenina, nominativo singular, será liusa y la forma neutra será lion. Y el genitivo singular será para el masculino y neutro, será liontos, y la forma del genitivo singular femenino será liuses. En el apunte tienen el resto de los casos. La voz medio pasiva, para enunciarla, va a ser entonces nominativo singular masculino, liómenos, nominativo singular femenino, liomene, nominativo singular neutro, liómenon. Genitivo singular para masculino y neutro será liomenu, y genitivo singular femenino de la voz medio pasiva será entonces liomenes. Así entonces se declina el participio de presente, tanto en sus voces activa y medio pasiva, y para más detalles les recomiendo leer el apunte. Vamos a ver entonces ahora un poco de sintaxis y traducción del participio. Como hoy vamos a ver el participio de presente, vamos a hablar solo de la traducción del participio de presente, pero las nociones sintácticas que vamos a dar valen para todos los participios. Se distinguen básicamente dos grandes usos del participio, que son el uso donde se prioriza su naturaleza de verbo y otro uso donde se prioriza su naturaleza de adjetivo. ¿De acuerdo? Al primero lo llamamos participio apósito, ¿sí? Mientras que el uso adjetival, el uso en donde se prioriza la naturaleza de adjetivo del participio, ese uso puede estar mediado por un verbo o no, ¿sí? Si el participio en uso adjetival está mediado por un verbo, lo llamamos participio predicativo. Si no está mediado por un verbo, lo llamamos participio atributivo. Entonces, el participio tiene tres funciones básicas, que son participio apósito, participio atributivo y participio predicativo. Vamos a ver cada una de estos tres usos sintácticos. ¿Cuáles son las características sintácticas del participio apósito? ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, hay que tener en cuenta básicamente 4 características. En primer lugar, el participio apósito no lleva artículo, ¿sí? Repitan conmigo, el participio apósito nunca lleva artículo. Nunca, ¿sí? Segundo punto, el participio apósito da información sobre toda la acción en general, pero sitúa la acción, sirve para situar la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el participio apósito establece una relación temporal entre la oración principal y el participio, ¿sí? Establece entonces una relación temporal. En el caso concreto del participio de presente, esa relación es de contemporaneidad. Eso significa que la acción que marca el verbo principal ocurre al mismo tiempo que la acción señalada por el participio. ¿De acuerdo? Tercer punto, el participio apósito está alejado del orden regular de los adjetivos, ¿sí? El participio apósito, si bien es un adjetivo verbal, cuando cumple su función de apósito, el participio apósito tiende a alejarse, ¿sí? Alejarse del sustantivo o del nombre al que hace referencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque
el participio apósito forma parte, mejor dicho, es el núcleo de una construcción semi-independiente, ¿sí? Es el núcleo de una construcción semi-independiente. ¿Y por qué digo semi? Porque en definitiva concuerda con un elemento de la oración principal, pero se aparta en ese sentido de la oración principal en cuanto que tiene sus propios modificadores y la información que da es una información meramente circunstancial, ¿sí? No forma parte en ese sentido ni del sujeto ni del predicado. El participio apósito es simplemente participio apósito. Cuando yo lo quiero marcar en la sintaxis, lo que hago es subrayar el participio apósito y de ahí marcar sus propios modificadores. Yo esos modificadores puedo señalar que son de ese participio haciendo una flecha, ¿sí? Por ejemplo, si el participio tiene un objeto directo, marcar ese objeto directo y marcar con una flecha a su vez que es del participio apósito o decir directamente objeto directo del participio apósito, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el participio apósito es núcleo de una construcción semi-independiente que da información relevante a toda la acción en general para situar esa acción, ¿sí? Del verbo principal. ¿Comprendido? Puesto que el participio de presente en concreto indica contemporaneidad con respecto al verbo principal, si se trata de un participio apósito, vamos a tener que traducir ese participio por un gerundio, ¿sí? En la voz activa lo traducimos por un gerundio, llevando, corriendo, trayendo, etc. Si el participio está en voz media, tenemos que usar un gerundio, pero con el pronombre reflexivo, ¿sí? Bañándome, cocinándose, etcétera, etcétera. Ahora bien, si el participio está en voz pasiva, yo lo puedo traducir directamente por un participio castellano. Llevado, traído, etc. Obviamente le puedo agregar el gerundio del verbo ser, siendo llevado, siendo traído, pero la mayoría de las veces la traducción en esos casos no queda demasiado fluida, por lo que en esos casos omitimos el siendo, ¿sí? En ese sentido, yo preparé algunos ejemplos para que veamos en qué consiste esto del participio apósito. Vamos con el primer ejemplo, que son todos estos ejemplos que aparecen en el apunte, así que si tienen alguna duda pueden ir al apunte, pero yo voy a explicar estos ejemplos en este video. El primer ejemplo que tiene en el apunte es la oración oligo igar ontes skloiei sin neoi, ¿sí? En esa oración ahí tienen un participio que es ontes, ¿sí? Que es un participio apósito. ¿Por qué? Primero porque se aparta del orden regular de los adjetivos, ¿sí? Segundo porque no lleva artículo. Tercero porque da información que es relevante a toda la acción y no solamente es relevante al pronombre oligoi, ¿sí? Entonces es un participio apósito y está modificado por el predicativo subjetivo estloi, ¿sí? En ese sentido, estloi es predicativo subjetivo del participio apósito. Ontes va a ser el participio apósito en cuestión. Oligoi va a ser el sujeto de la oración principal con el cual concuerda el participio, ¿sí? Y sí es el verbo principal y neoi es el predicativo subjetivo de la oración principal. Bien, el segundo ejemplo del apunte que tienen ahí es tutu aperjomai aishronomison, ¿sí? Ahí la construcción semi-independiente es aishronomison y ese nomison está, digamos, el sujeto es tácito o morfológico o desinencial, como quieran llamarlo, pero no aparece en la oración el sujeto. Vendría a ser ego, el sujeto, ¿sí? Nomison está en nominativo singular, ¿sí? Concordando con ese pronombre que no aparece. Ahora,
ese participio es apósito. ¿Por qué? Porque lo que marca es una información que es relevante para toda la oración y no solamente para el pronombre ego. ¿De acuerdo? La traducción sería: me aparto de esto considerándolo vergonzoso. Ahí, digamos, el participio nomison está modificado por aischron, que es vergonzoso, ¿sí? Y este aischron viene a ser un predicativo objetivo del participio apósito. El objeto directo no aparece, pero se supone que es lo que marca el pronombre tutu, ¿sí? Ahora bien, recuerden que el participio concuerda con ego. Por otro lado tenemos el verbo principal aperjomai, que es un verbo que tiene, digamos, como complemento régimen necesario un genitivo, en este caso el genitivo tutu. O sea que aperjomai es el verbo principal, tutu es el genitivo régimen o genitivo adverbial, también podemos considerarlo de esa manera. Nomison es el participio apósito y aischron es el predicativo objetivo, ¿sí? El objeto directo del participio no aparece, se supone que debería haber un tuto ahí o un auto, pero como ya está referido en el pronombre tutu, ¿sí?, no se vuelve a repetir. Tercer ejemplo: Tohidor euonotaton ariston on. Fíjense que ahí la construcción de participio está dada por el participio on, ¿sí?, que es el participio del verbo imi en neutro, ¿sí?, y ese participio está modificado a su vez por el predicativo subjetivo ariston, ¿sí? La oración principal es tohidor sujeto y euonotaton es el predicativo subjetivo. Hay un verbo eimi ahí, o mejor dicho, un verbo estin que está lidido, ¿sí? Y ariston on, por otro lado, ese on está concordando con hidor, que es un sustantivo neutro, ¿de acuerdo? Y ariston es el predicativo subjetivo de ese participio. Y la traducción sería: el agua es lo más barato, euonotaton, siendo lo mejor, o sea, ariston on. El cuarto ejemplo: Hymeis disgerainontes egete teneirenen homos. Ahí tenemos entonces la traducción de la oración sería: ustedes, descontentos o estando descontentos, en ese caso podemos omitir el estando para tener una traducción más fluida, conducían la paz de todas maneras, ¿sí? O también llevaban sin embargo la paz. Es lo mismo, está bien igual. Lo que me interesa remarcar acá es que disgerainontes es el participio apósito, ¿sí? Está concordando en caso geninúmero con el pronombre hymeis, ¿sí? En este caso no tiene modificadores, pero se entiende que está marcando una relación de contemporaneidad con respecto al verbo principal, es decir, que al mismo tiempo que llevaban la paz, estaban descontentos. Otra manera, tal vez más compleja de traducirlo, pero también que expresa mejor la idea, es decir, aunque estaban descontentos, llevaban la paz de todas maneras, o llevaban sin embargo la paz. Quinto ejemplo: tus filus euergeteontes kai tus echrus colasusin, es decir, aún, ¿sí?, o podemos directamente usar el gerundio, haciendo el bien, ¿sí?, o cuidando a sus amigos, también, ahí traducimos el kai, también castigan a sus enemigos. Eso es, ¿sí?, ahí tenemos el verbo principal, kolasusin,
El sujeto, el nominativo plural de la principal no lo tenemos, pero uno supondría un autoi, un ellos, ¿sí? El objeto directo, tus ejtrus, ¿sí? Y el kai sería un circunstancial. Ahora bien, la construcción de participio apósito la tenemos en tus filus euergeteontes, ¿sí? Que ese euergeteontes está concordando con ese sujeto tácito que es autoi. ¿De acuerdo? Tus filus es el objeto directo de ese participio. Fíjense también que la información que da ese participio es una información que es relevante a toda la oración y no solamente al nombre con el que concuerda el participio. ¿Sí? Este ejemplo, tauta akuon xerxes hairei tekai hedetai, es decir, escuchando estas cosas, ¿sí? Jerjes se alegra y se regocija. Ahí fíjense que tenemos dos verbos principales que son hairei y hedetai, coordinados por tekai, y el sujeto que es xerxes. ¿Sí? A su vez tenemos una construcción, la construcción semi-independiente de participio, que es akuon, que está coordinando con xerxes, está en nominativo singular, y tauta, que es el objeto directo de ese participio apósito. ¿Sí? Fíjense nuevamente, esa construcción tauta akuon sirve para situar la oración en total, ¿sí? No se limita a dar información sobre Jerjes, sino que también expresa las circunstancias bajo las cuales Jerjes comete la acción que comete, en este caso alegrarse y regocijarse. ¿De acuerdo? Entonces esa es la marca del participio apósito. Siempre es situar la oración. En el caso de participio de presente siempre la sitúa en un tiempo que es idéntico al tiempo en que se desarrolla la acción principal. Último ejemplo. Tetix feugon gelidona catapiptei eiston colpontes parthenu, es decir, una cigarra huyendo de una golondrina cae en el regazo o en el pecho de la doncella. ¿Sí? Ahí tenemos el participio feugon, que es un participio apósito. ¿Sí? Sitúa la oración, da una información relevante a toda la acción. Feugon concuerda con tetix. Recuerden que tetix es un sustantivo masculino y feugon está en nominativo singular masculino. Tetix es el sujeto de la oración principal y el verbo de la oración principal es catapiptei. Eiston colpontes parthenu viene a ser todo el circunstancial del lugar, ¿sí? Que a su vez tiene un genitivo nominal tes parthenu. Mientras tanto, la construcción semi-independiente de participio es feugon gelidona, huyendo de una golondrina. Nosotros el verbo huir, siempre cuando decimos que estamos escapando de algo, fíjense que usamos la preposición. En cambio, en griego el verbo feugo, para indicar lo mismo, simplemente utiliza el acusativo objeto directo, de modo que gelidona es el objeto directo del participio feugon, y feugon va a ser el participio apósito. ¿Sí?